Aplicamos el término potencia al agua fría en tanto puede ser calentada, al sol en tanto puede calentar, al caballo en tanto puede correr, pero también en cuanto puede morir. ¿La potencia se da de diversos modos en la naturaleza? Lo primero que tenemos que recordar para ubicarnos adecuadamente en la noción de ser en potencia es que es un modo de ser. Solemos hablar de acto y de potencia, y está bien, siempre y cuando se tenga en cuenta que estamos hablando de dos modos de ser, que son el ser en acto y el ser en potencia. Y a ambos modos de ser, precisamente por serlo, se les aplica el principio fundamental de la noción de ser, que es el de la analogía. Decimos ser en potencia, pero así como el ser se dice de varias maneras, el ser en potencia también se dice de varias maneras. Y esto es algo que nunca hay que perder de vista, a riesgo de simplificar excesivamente las cosas y caer en error. Si hablamos de ser en potencia de un modo amplio, es decir, aludiendo a su razón analógica, lo que se da en todo ser en potencia, entendemos que el ser en potencia es una capacidad de llegar a ser, que se da en algún ente. Y si se da en algún ente, acá ya descubrimos la primera cuestión fundamental para pensar correctamente en el ser en potencia, y es que la potencia se da siempre en algo que bajo algún respecto es en acto. Hay una prioridad real del acto sobre la potencia. Porque esa capacidad real de ser no puede darse sino en algo que, insisto, bajo algún respecto, ya sea en acto. Ahora, suelen hacerse distinciones que cabe tener en cuenta para poder responder a la pregunta que se ha formulado. En primer lugar, distinguimos, y ya lo hemos hecho, la potencia activa y la potencia pasiva. Es decir, hay un ser en potencia que consiste en la capacidad de producir cierto acto que tiene un ente. Y hay un ser en potencia que consiste en la capacidad de ser actuado por otro ente. Y aquí es donde podemos distinguir claramente esa capacidad que tiene el sol de irradiar calor, por ejemplo, y la capacidad que tiene el agua de ser calentada, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad que tiene el sol de irradiar calor, estamos hablando de una potencia que es activa en el sol, de modo que ese ente, según su naturaleza, tiene la capacidad de producir cierto efecto. Y esa capacidad echa sus raíces en su propia naturaleza, en su ser mismo.
y brota de ese ser. Entonces tenemos una potencia que es un ser en potencia, que es un ser en potencia activo, como el que tiene la semilla también de llegar a ser una plantita, ¿no? Es un ser en potencia activo. Adviértase que ese carácter activo del ser en potencia no implica de ninguna manera que no se necesiten otras realidades que sirvan de medio para la actualización, sino que la cosa tiene en sí la capacidad de producir el efecto. Es precisamente en relación con esta noción de potencia activa que la escolástica desarrolló la noción de virtualiter, es decir, de algo que está virtualmente en un ente. He hecho alusión a este adverbio porque es como entra la noción en el vocabulario escolástico. Después sí se usa también como adjetivo y se habla de ser virtual, ¿no? No es otra cosa que un modo de ser en potencia que está vinculado fundamentalmente a la problemática de la causa eficiente, porque se dice que algo está virtualmente en un ente cuando ese ente tiene la capacidad de producir ese efecto en sí mismo. En este sentido, la planta está virtualmente en la semilla. En cambio, el aumentar de temperatura no está virtualmente en el agua, porque reclama un agente extrínseco que provoque el efecto. El agua de suyo no tiene la capacidad de producir ese efecto. Si uno se pone a pensar en los medios que naturalmente se requieren para que la planta se desarrolle a partir de la semilla, uno podría decir, bueno, pero la semilla por sí sola tampoco genera la planta. Bueno, aquí hay que distinguir claramente. La semilla tiene en sí la capacidad de generar la planta porque está en ella, en su naturaleza, toda la determinación esencial de la planta. Y lo que requiere son ciertas condiciones y ciertos medios de los cuales necesita para llegar a desarrollarse como planta. Pero esos medios o condiciones son nada más que ocasiones para que la planta se desarrolle. No son la causa del desarrollo. La causa del desarrollo está en la propia naturaleza de la planta, que está virtualmente en la semilla. En cambio, no podemos decir lo mismo del caso del agua, porque el efecto de elevar su temperatura lo genera otro ente físico que le transmite o le comunica energía calórica. Y no está en la naturaleza del agua por sí misma el producir ese efecto. O sea, no es un desarrollo del agua misma, sino que es algo causado en el agua por un agente extrínseco. Adviértase que los ejemplos que estamos tomando a su vez pertenecen a distintos órdenes de la naturaleza, porque en un caso se trata de un proceso físico del mundo inorgánico, inerte, caso del calentamiento del agua, donde la única causalidad que tenemos propiamente es la causalidad por la cual
se dan acciones transitivas, o sea, acciones que pasan de un ente a otro ente, mientras que en el mundo viviente hay la causalidad inmanente, es decir, la capacidad de autoperfección del ente, ¿no?, que es la que está en principio ligada a esa noción de la virtualidad, ¿no? Podemos plantearnos, partiendo de allí, si en el mundo inerte también se da eso de la virtualidad, ¿no? Y podríamos pensar que sí, en muchas cuestiones, ¿no?, sin necesidad de que haya una actividad inmanente, sino simplemente en la medida en que haya en una cosa, por naturaleza, la capacidad de producir cierto efecto. Si nosotros pensásemos en un ente corpóreo cualquiera, aislado gravitatoriamente de cualquier otro ente, o sea que no está ejerciendo de hecho acción gravitatoria sobre ningún otro ente, tendría el ejercer acción gravitatoria virtualmente, claro, porque está en su propia naturaleza el ejercer esa acción. Por tener masa es capaz de ejercer acción gravitatoria sobre cierto cuerpo que esté a cierta distancia suya. Bastará que un cuerpo entre en su campo de acción gravitatoria para que esa acción se actualice, ¿no? O sea que esa acción está virtualmente en el ente inerte. Lo mismo que está virtualmente en la semilla la planta. Entonces esa noción de ser virtual está vinculada a la potencia activa y básicamente pensando en esa relación que tiene el ente con aquellas cosas que puede causar por sí mismo o a partir de su propia naturaleza. El ser en potencia pasivo está asociado a la capacidad de recibir la acción de otro. Y eso también es del propio de la naturaleza de la cosa. Si volvemos nosotros al agua que es calentada, el agua está en potencia de ser calentada. Es una potencia suya. El calentar es una potencia del cuerpo calorífico, pero, o sea, del que el cuerpo capaz de transmitir energía calórica. Pero el agua está en potencia de ser calentada. Es innegable que está en potencia de eso. ¿Y esa potencia está en su naturaleza? Ciertamente que sí. Porque el hecho de que pueda aumentar de temperatura se debe obviamente a su estructura como cuerpo. Es un cuerpo que tiene una estructura molecular y que es capaz de recibir una energía que en forma de calor implica un aumento de la temperatura del cuerpo. Y eso está en potencia en el cuerpo. Esa es una potencia que no tiene, por ejemplo, una realidad que no sea corpórea, que no puede ser calentada. No tiene esa potencia. De modo que las potencias pasivas también están vinculadas a la naturaleza, de la misma manera que las potencias activas. Unas y otras son indisociables de la naturaleza de la cosa. Pero la diferencia está en que una cosa se dice en potencia activa en cuanto tiene en sí la capacidad de producir el efecto. Y se dice en potencia pasiva en cuanto tiene en sí la capacidad de recibir una acción de otro ente que genere un efecto. La noción de potencia activa y pasiva se complica precisamente cuando nos trasladamos a la esfera de las realidades vivientes en la naturaleza. Porque, en particular, el problema se plantea cuando hablamos del conocimiento. Las potencias cognitivas son potencias naturales, activas o pasivas. Adviértase que si nosotros hablamos desde el punto de vista de la causalidad eficiente, la potencia es activa.
porque el conocimiento está virtualmente en el ente vital que es capaz de conocer. En la potencia sensitiva está la capacidad de percibir o de sentir. En la potencia intelectiva está la capacidad de entender. Y es la potencia la que genera de suyo el acto. Pero hablando de la causalidad eficiente. La dificultad se plantea aquí porque en el orden de la causalidad formal, la potencia es pasiva, y si no, no habría acto de conocimiento. Acá vemos también cómo, para poder pensar adecuadamente el ser en potencia, tenemos que correlacionar las nociones de ser en potencia con las nociones, digo, por las distintas inflexiones que estamos explicando de la potencia, ¿no? Las nociones de ser en potencia con los distintos modos de causalidad que se dan en la naturaleza. No se puede entender adecuadamente una cosa sin la otra. Las potencias de conocimiento desde el punto de vista de la causalidad formal son pasivas, precisamente porque reciben un efecto que causa el ser de la cosa conocida. Si no, no habría conocimiento. Se trata de una causalidad formal absolutamente sui generis, porque no es una causalidad formal intrínseca, sino que es una causalidad formal extrínseca, por la cual el ser de la cosa conocida se hace presente en el ente que conoce, sin que la cosa conocida resulte cambiada en su ser físico. De manera que en las potencias de conocimiento el ser en potencia se da de modo complejo, ¿no? No podemos contestar unilateralmente si es activa o es pasiva la potencia, sino que tiene algo de lo uno y algo de lo otro, pero bajo distintos aspectos de causalidad. Estos ejemplos que hemos recorrido sirven para mostrar cómo la primera distinción importante que hay que tener en cuenta es esta, ¿no? Del ser en potencia activo y el ser en potencia pasivo. Otra distinción que es importante recordar es el de la potencia natural que se correlaciona con lo que hemos explicado hasta aquí. Cuando hablamos de potencias naturales, nos referimos principalmente a las potencias activas u operativas que tiene cada ente según su naturaleza específica. Así decimos que es una potencia natural del Sol, la potencia gravitatoria, por ejemplo. O decimos que es una potencia natural del vegetal, la potencia nutritiva. Son potencias que entendemos como las capacidades operativas propias de cada naturaleza. La noción de potencia natural hay que pensarla siempre en correlación con la naturaleza como esencia, es decir, la naturaleza como la determinación especificativa de cada ente de la cual dimana todo el dinamismo de sus operaciones. Toda naturaleza de un ente finito
En cuanto que naturaleza existente pone en acto la esencia. Y al poner en acto la esencia, pone en acto todas las potencias operativas propias de la esencia. Por eso se dice, y muy correctamente, que las potencias naturales están en acto de potencia en todo ente realmente existente. Porque el acto de potencia lo tienen al existir tal esencia, ¿no? Si yo tengo existente un vegetal cualquiera, en la existencia de ese ente de tal especie vegetal, necesariamente tengo en acto las potencias operativas correspondientes a esa especie vegetal. Porque si no, no existiría en acto el ente viviente vegetativo. Si no existiese en acto la potencia nutritiva, no existiría un vegetal. Esas potencias son algo que pone en acto la propia esencia. ¿Pero en acto de qué? No en acto de la operación de la potencia, sino en acto de potencia. Como en un ente sentiente o sensitivo, están en acto de potencia las potencias sensitivas, aunque no haya un objeto que las actualice en cuanto a su operación. Entonces, acá también podemos hacer a partir de aquí la distinción de que la potencia natural, ¿no?, en cuanto que potencia del ente realmente existente, está en acto, en su ser de potencia, pero al mismo tiempo está en potencia de sus operaciones. En cierto estado del ente, según su especie, puede que ciertas operaciones estén permanentemente actuándose, porque es propio de la condición del ente según su especie. Si en una planta ya desarrollada a partir de una semilla se suspendiese absolutamente toda operación vital, ¿no?, la planta seguiría siendo una planta, únicamente que conservase las potencias en actos de potencia. Fijémonos en esto. En la semilla, la planta, dijimos, está virtualmente. Pero si esencialmente está la planta ya en estado virtual, podríamos decir que allí se contienen en acto de potencia las potencias del ente vegetativo. Y claro, sí, obvio. ¿Cómo se contiene en acto de potencia la potencia nutritiva en un árbol de follaje caduco, aún en el tiempo en que no realiza actividad nutritiva? ¿Se entiende? Si yo hablo del árbol que ha perdido todo su follaje, ese árbol no tiene operaciones de orden nutritivo como las que tiene mientras tiene su follaje, ¿verdad? No absorbe la luz solar, no tiene procesos fotosintéticos, no realiza actividades nutritivas de asimilación, pero tiene el acto de la potencia nutritiva. ¿Cuándo ha perdido el acto de la potencia nutritiva? Y únicamente cuando el árbol ha muerto, es decir, ha dejado de existir según su especie, porque las potencias naturales son correlativas de la existencia de un ente según su especie. A la noción de potencia natural le podemos a su vez aplicar que sea una potencia activa o una potencia pasiva, la distinción que dijimos antes, ¿no? Pero también la potencia natural suele distinguirse de la potencia artificial. Esta es una distinción que hay que pensar un poquito porque en rigor tiene ciertos problemas. Una potencia natural es una potencia
para un efecto que activa o pasivamente un ente puede alcanzar en virtud de las causalidades de la naturaleza. En cambio, una potencia artificial es una potencia en relación con la capacidad transformadora del arte humano sobre la naturaleza. En ese sentido, es para todo ente siempre una potencia pasiva, nunca activa. Es obvio. El árbol no está en potencia activa de ser una mesa, en absoluto. Es una potencia puramente pasiva. Y según esta distinción que estamos tratando de explicar, tampoco es una potencia natural, como sería la potencia pasiva en el árbol de ser quemado por un rayo, por ejemplo, que sería una potencia pasiva del orden de la naturaleza, ¿no? O ser azotado por el viento, para ir a un ejemplo más cotidiano. Pero no está en potencia natural de llegar a ser mesa. Bueno, ahí podríamos hacer una distinción. Si nosotros entendemos en el todo de la naturaleza a la naturaleza humana tiene precisamente como potencia operativa propia la potencia de la inteligencia factiva. Es una potencia de la naturaleza humana, una potencia activa de la naturaleza humana. Es porque hay en el orden total de la naturaleza una naturaleza racional que existen en la realidad efectos del arte, porque el arte es el hacer inteligente, el hacer racional. Cuando el hombre transforma una cosa de la naturaleza según una idea que tiene en el entendimiento, toma la leña del árbol y lo hace mesa, ¿no? Está actuando con una capacidad que tiene en su naturaleza. ¿Por qué a este ser en potencia del árbol se llama potencia artificial? Bueno, la respuesta primaria es evidente, porque no surge de un proceso natural, sino de una actividad del arte humano, ¿no? Pero a eso cabe hacer una objeción: el arte humano no está dentro de la naturaleza. Claro, para responder a esto tenemos que recordar el concepto mismo de naturaleza que ya hemos expuesto. Y en qué sentido la naturaleza se distingue de esas cosas que se le contraponen, entre las cuales está el arte precisamente, ¿no? Uno de los opuestos de naturaleza que hemos explicado es el arte humano, como es el acto que es fruto del libre arbitrio, de la voluntad racional del hombre, ¿no? De modo que, bajo este respecto, lo que tenemos que tener en cuenta es que es cierto que el hombre forma parte del orden total de la naturaleza, pero la naturaleza humana, precisamente por ser racional, y en la medida en que lo es, al mismo tiempo que forma parte del orden de la naturaleza, trasciende al orden de la naturaleza infrarracional. Y en ese sentido origina cierto tipo de efectos, o tiene la potencia natural, ahora sí, porque eso lo tiene el hombre por naturaleza, de generar ciertos efectos que son totalmente distintos a los del resto de la naturaleza. Y por eso hay esas oposiciones relativas entre la naturaleza en general y lo que depende del obrar libre del hombre o lo que es fruto del arte humano. Adviértase que
una cosa análoga pasa si pensamos en las realidades de la naturaleza como medios del obrar moral del hombre, ¿no? Si el hombre se sirve libremente de alguna cosa de la naturaleza, el efecto decimos que no es meramente natural. Y está bien pensar eso. Ahora, el efecto del arte humano es siempre fruto de una praxis humana y por lo tanto no solo no es natural por ser obra de una inteligencia factiva, sino porque la operación de la inteligencia factiva es también al mismo tiempo siempre la operación libre y voluntaria del hombre, o sea, pertenece al orden moral y bajo ese respecto es un orden de causalidad enteramente otro. Nosotros podríamos decir que esa mesa que el hombre fabrica por su arte está en potencia en el árbol, pero en relación al arte humano, ¿no? Y podríamos decir que el ser un instrumento de la vida cultural y social del hombre también está en potencia en el árbol. Bueno, pero de nuevo, está en potencia respecto del ser moral del hombre. De nuevo, son potencialidades que tiene solo en relación con el hombre, la naturaleza, y que tocan a un orden de causalidad que trasciende al orden físico. Eso es lo que hay que entender. Es un orden de causalidad que trasciende al orden físico porque es un orden de causalidad propio de la vida espiritual o racional. Otra distinción que podemos aplicar al ser en potencia es que algo puede estar en potencia en relación con cierto acto de manera más próxima o más remota. Es decir, hay ser en potencia más o menos mediato al acto respecto del cual se dice potencia. Ahora, cuando hablamos de un carácter próximo o remoto, ¿qué es lo que hace que el acto sea próximo o remoto en relación con el ser en potencia? Esas nociones de próximo y remoto las estamos tomando en principio por una analogía espacial, ¿no? Pero indicarían de suyo una mayor o menor inmediatez del acto respecto de la potencia. Esa mayor o menor inmediatez puede deberse a distintas cosas. Y ahí es donde podemos tener distintos modos de ser remotamente en potencia, ¿no? Según qué genere la mediatez. Vamos a tomar algunos ejemplos para tratar de pensar esto y aclararlo. Uno puede decir que el árbol está en potencia en la semilla. También podemos decir que el árbol está en potencia en la planta ya brotada de la semilla. Que el árbol está en potencia en otro árbol que es capaz de producir la semilla a partir de la cual proceda el nuevo árbol. Y es claro que en estos ejemplos tenemos
una potencia más o menos remota al acto. Y claro, ciertamente que sí, ¿no? El árbol, en la plantita que ya ha brotado de la semilla, está más próximamente en potencia que en la semilla misma. Y sí, porque la semilla, para llegar a ser árbol, todavía tiene que brotar. Y si no llegase a brotar, no habría árbol a partir de la semilla. Hay la mediatez o inmediatez, ¿por qué viene dada? Y por un proceso natural. Y acá tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos el ser en potencia, tenemos que pensar según la naturaleza siempre, según el orden de la naturaleza. Porque estas nociones son para entender precisamente la naturaleza, y mejor todavía, el orden de la naturaleza, que es el fenómeno que causa el asombro del cual brota el filosofar. Es decir, hay que tratar de entender un orden. Al momento de explicarlo no nos podemos olvidar de ese orden, que es lo que tenemos ante la mirada de la inteligencia permanentemente. El ser en potencia no es un ser de cualquier acto, es un ser en potencia de la naturaleza respecto de actos que se dan según un orden natural. De manera tal que es claro que la semilla, para llegar a ser árbol, primero tiene que brotar y recién después desarrollarse como una planta, y esa planta seguirá un desarrollo natural hasta que podamos llamarla un árbol. De hecho, hasta que la plantita no haya generado un tallo leñoso, no la llamaremos árbol, porque eso es lo que entendemos por árbol, ¿no? Es decir, el concepto de árbol implica que tengamos un vegetal con un tallo leñoso, ¿no? Que separa de alguna manera la raíz de las ramas y el follaje. Bien. Si no, no habría árbol, según el concepto vulgar de árbol por lo menos, ¿no? Sin embargo, la plantita de roble ya es un roble, esencialmente hablando, no cabe la menor duda, pero no la llamamos un árbol mientras no tenga la constitución adulta propia de árbol. Insisto que ahí el carácter próximo o remoto está dado por un proceso natural, ¿no? Distinto es el caso del otro que dije. El árbol está en potencia en otro árbol que puede dar la semilla para generar el árbol nuevo. Ahí ya el carácter remoto de la potencia es de otro orden, digamos. Podemos decir mayor, sí, porque lo que existe en el árbol generador, digamos, es la potencia generatriz de nuevos individuos según la especie, ¿no? Pero no propiamente el nuevo individuo. Existe la posibilidad de generar nuevos individuos porque hay una potencia natural generadora. Pero el nuevo individuo será nada más que un ente posible hasta que no exista de hecho como individuo. En la semilla ya formada y configurada existe un nuevo individuo. En estado virtual, como se quiera, pero hay un nuevo individuo. De la especie, según la especie. En cambio, en el árbol generador lo que existe es la posibilidad de generar un nuevo, mejor dicho, la potencia de generar un nuevo individuo de la especie. Pero los nuevos individuos son posibilidades a partir de la existencia de este árbol. Uno podría complicar la cuestión si la planta, por ejemplo, se reproduce por gajo, ¿no? Porque ya no hay más que arrancar de una parte al individuo de cierta especie, plantarla independientemente y obtenemos ya otro individuo distinto, ¿sí? Entonces podríamos decir que ese nuevo individuo estaba
en potencia en este de una manera más próxima a como está en el otro tipo de árbol o de planta, y evidente, ¿no? Porque si la otra planta tendría que generar primero por un proceso de fecundación la semilla para que surja otro individuo de la especie, ¿no? Y esta basta arrancar una parte que es una parte corporal extensa, propia de su ser sustancial individual para generar un nuevo individuo, ¿no? Que es lo que se hace cuando se reproduce por gajo un vegetal, ¿no? Se le saca una parte que puede dar origen a otro individuo. Podríamos decir que el nuevo individuo estaba de alguna manera virtualmente en el anterior, ¿no? Y sí. Y en ese sentido hay una capacidad más próxima de reproducción en este tipo de vegetal que en el otro tipo de vegetal. De nuevo acá tenemos que aplicar la idea de que el ser en potencia próximo o remoto no lo podemos pensar sin relación a los procesos naturales, o sea, tal como se da en la realidad de la naturaleza. Y los grados y modalidades del ser en potencia más próximo y más remoto hay que entenderlos según cada especie, según cada tipo de naturaleza y según el orden de los procesos. Yo acabo de relacionar el ser más próximo y más remoto al estar virtualmente en, que habíamos visto en relación con otra cosa, precisamente porque acá se da una diferencia en cuanto a la causalidad eficiente, ¿no? En el caso de la reproducción por gajo, el individuo de la especie tiene en sí mismo la capacidad de causar eficientemente otro individuo y por desprendimiento de una parte suya. Pero atención, eso lo tiene como una potencia natural activa. Porque si estamos hablando de una reproducción por gajo, ¿se da en la naturaleza o es obra del arte humano? En la medida en que es obra del arte humano, no es un proceso meramente natural, como hemos dicho antes. Y el árbol estaría respecto de eso en potencia pasiva, no en potencia activa. Si naturalmente un agente extrínseco desprendiese una parte, desgajase una parte de un vegetal del vegetal, y por naturaleza esa parte se hundiese en la tierra y generase una nueva plantita, tendríamos una reproducción. Pero en este caso pareciera que se da con el concurso de otro agente. Pero lo mismo pasa en la reproducción de los vegetales en general, porque las semillas necesitan ser arrastradas por el viento, caer en un lugar adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal que bajo ese respecto podría darse también como un proceso natural, ¿no? Es lo que pasa claramente, por ejemplo, con los retoños de los árboles, ¿no? Los retoños que normalmente surgen cuando el árbol ya es muy adulto, muy grande o se está muriendo, y puede quedar un retoño del árbol muerto que crece precisamente a partir del tronco muerto del árbol anterior, ¿no? O junto a él, ¿no? Una primera determinación que tenemos que tener en cuenta entonces en relación con la potencia próxima y remota es el orden natural de los procesos. Primera cosa. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. En este voy a remitirme al hombre y después vemos si se puede dar en alguna naturaleza que no sea la racional algo análogo. Nosotros decimos que un niño en potencia tiene
escribir un relato, por ejemplo. Tiene la potencia de escribir un relato. ¿Sí? Si ese niño no ha actualizado todavía su inteligencia racional y no ha adquirido la capacidad del lenguaje hasta el punto de poder realmente hacer un relato, ¿eso está en potencia en él de la misma manera que si ya ha adquirido estos otros hábitos en acto? Y es evidente que no, ¿no? Si todavía no tiene el hábito de la palabra y todavía no tiene actualizada la razón respecto de la abstracción conceptual debidamente, difícilmente pueda componer un relato, o menos todavía escribir un relato, si escribir implica saber leer y escribir, ¿no? O saber escribir. De manera que en el niño que todavía no ha adquirido el lenguaje, niño recién nacido, por ejemplo, de nuevo, está en potencia el poder escribir un relato, sí señor, sí, pero no de la misma manera que está en un niño que ya tiene ciertos hábitos adquiridos previamente. Podríamos decir que acá se trata también de un proceso natural, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo que en el otro caso. Acá, ¿de qué estamos hablando? No de una mera maduración natural, ¿no? Como en el caso de la semilla, la plantita, el árbol, sino que estamos hablando de la adquisición de ciertas cualidades que permiten ciertos actos que no están en potencia próxima hasta que no se adquieren esas cualidades. Un ejemplo análogo sería, para un vegetal, el ser capaz de generar nuevos individuos de su especie. Hasta que no ha adquirido cierta madurez y ciertas cualidades propias del árbol adulto, no puede generar nuevos individuos de la especie. Tomamos un árbol que se produce por semilla. Hasta que no ha alcanzado a dar fruto, no se puede reproducir. Y para que alcance a dar fruto, tiene que alcanzar cierta madurez como vegetal, aun cuando ya sea un árbol, ¿no? Tiene que pasar cierto tiempo. De nuevo, estamos hablando de una madurez que viene simplemente con el proceso natural, ¿no? En este otro caso, en cambio, estamos hablando de un desarrollo que implica la adquisición de ciertos hábitos o cualidades que se pueden o no adquirir. Pero ahora de nuevo entramos en otra esfera de causalidad, y no hay que olvidarse acá, ¿no? Estamos hablando de cualidades que el hombre adquiere ordinariamente por el proceso de enseñanza y aprendizaje, por el proceso educativo, y esto implica una causalidad racional. Por eso estamos en otra esfera de realidad. Entonces, sería confundirnos si esto lo pensásemos en un proceso meramente natural. Claro que eso es propio de la naturaleza humana, no hay duda de eso. Pero precisamente es propio en sentido estricto de la naturaleza humana porque es un proceso racional, que implica actos voluntarios, actos racionales, y no se da como una mera maduración natural. Ahí podemos preguntarnos si el ser en potencia existe realmente respecto de ciertos efectos o meramente existe la posibilidad de. Es decir, en el hombre hay muchas cosas que son posibles, pero que no necesariamente están en potencia. Atención, en potencia próxima pueden no estar en absoluto, pero si no están en potencia remota, al menos, a través de ciertas cualidades que hay que adquirir para que la potencia se haga próxima al acto, no estarían de ninguna manera como posibilidades reales. O sea que la posibilidad real está asociada necesariamente a la potencialidad natural. Posible que un ser humano llegue a ser un autor de novelas o no.
para volver al ejemplo inicial, ¿no? Llega a escribir cuentos o no, pero tiene que tener la potencia de eso. Es lógico, ¿sí? Si no tuviese en su inteligencia y en todas sus capacidades humanas la potencia de llegar a escribir el relato, si el ser novelista no estuviese en potencia, o el ser autor de cuentos no estuviese en potencia en el sujeto, no podría nunca alcanzar esa posibilidad de realización. Lo que nos lleva a distinguir acá entre la potencia y la posibilidad de realización es que el actualizarse de esa potencia no es el fruto de un mero proceso de maduración natural, sino que solamente puede actualizarse a través de un proceso de educación que descubra las disposiciones naturales, o sea, las cualidades naturales que tiene ese individuo en relación con sus capacidades o potencias naturales. Y acá he dicho otra cosa. Hay disposiciones. Recordemos que las disposiciones son cualidades de los entes, naturalmente. Y son cualidades que se dan por naturaleza. Y las disposiciones especifican las potencias, claro. Sin la disposición como cualidad natural habilitante para tal o cual efecto, no existe realmente la potencia. Este es un problema que vale la pena discutir un poquitito. Si yo digo que algo está en potencia, es que porque esa cosa tiene la capacidad de actualizar. Es decir, de llegar a ese acto. Ahora, si ese acto dependiese necesariamente de cierta disposición, y la disposición no se da en el ente, ¿podemos decir que tiene en potencia eso? Pongamos un ejemplo. Si yo digo, en este individuo humano se da en potencia la capacidad de correr 100 metros en tantos segundos. ¿Sí? Pongamos por caso. Bien. Y eso implica ciertas disposiciones naturales que en ese individuo no se dan. ¿Tiene esa potencia natural o no la tiene? Si para poder correr los 100 metros en tantos segundos, ¿sí?, se necesita tener cierta complexión corporal que ese individuo no tiene, cierta longitud de piernas que no tiene, cierta capacidad de aceleración combinada a su metabolismo, su modo de respirar, etcétera, que no tiene. ¿El correr 100 metros en tantos segundos está en potencia en el individuo o no? Y naturalmente hay que decir que no, porque no puede llegar a ese acto. Pero tiene la potencia locomotiva, tiene la potencia de correr. Sí, la potencia de correr sí. Ahora, la potencia de correr 100 metros en tantos segundos, puede que no. Porque si no tiene la disposición natural que permita hacer eso, no lo tiene en potencia. Uno puede decir que a lo mejor preternaturalmente podría alcanzar el efecto, pero ya se requeriría otro orden de causalidad que trascendiese la naturaleza. ¿Está claro lo que digo? Naturalmente no está en potencia de eso.
Si la dificultad para llegar a correr los 100 metros en esos segundos se pudiese superar con el entrenamiento, es porque tiene la potencia natural. Pero esa potencia natural está en asociación con la disposición. Por eso dije que si no existe en algunos casos la disposición necesaria para cierto acto, en realidad ese acto no está en potencia en la naturaleza. Esto se puede decir de cualquier ente también, y podría pasar en cualquier ente esto, ¿sí? Esto sí que no es exclusivo del ente humano. El ejemplo que yo he puesto no hace al hombre como ser racional, precisamente, ¿no? Lo mismo puede darse, es decir, en tal especie animal corre tantos kilómetros por hora, sí, pero todos los individuos tienen la potencia de correr a tantos kilómetros por hora, y puede que no, ¿sí? Un caballo que nació con cierto problema de la constitución física puede que no corra lo que normalmente corren los caballos de su especie, ¿no? De su tipo. No. Más aún, es claro que hay caballos que tienen una capacidad de correr a cierta velocidad que no tienen otros, ¿no? Ahí de nuevo entra lo artificial en la realidad que nosotros conocemos, porque los hombres han seleccionado razas de caballos, ¿no? Pero a partir de cosas dadas en la naturaleza, obviamente. Hay variedad de caballos en la naturaleza. No todos los caballos naturalmente existentes son iguales. Y en la naturaleza se dan caballos más pesados y caballos más livianos, caballos que corrían más velozmente y caballos menos veloces, ¿no? Entonces, el correr a cierta velocidad está en potencia en este caballo, pero no está en potencia en este otro caballo. Ahí entramos en otra complicación, que tiene que ver precisamente con el tema de la potencia remota o próxima. Sí, señor. ¿Por qué? Porque uno puede decir que en una naturaleza existen ciertas potencias naturales. Si en la naturaleza se dan todos los individuos de esa especie, en todos los individuos de la especie existen las potencias naturales específicas. Pero después, en cada individuo de la especie, y acá lo que tenemos que recordar es que existen siempre sustancias individuales en la realidad, ¿no? En cada individuo de la especie, la potencia puede dar origen a ciertos actos que están en potencia en ese individuo, pero pueden no estarlo en otro individuo. Ahí podríamos hablar de que así como hay procesos naturales que tienen que ver con el carácter próximo o remoto del acto respecto de la potencia, hay también las disposiciones naturales y los hábitos adquiridos como factores que median entre la potencia natural y ciertos actos, y que no solo hacen que el efecto, que es el acto, si es una potencia natural activa, esté más próximo o más remoto, sino que pueden hacer que haya potencia o no de ese acto, lisa y llanamente, en relación con disposiciones o con hábitos, cualidades adquiridas, sean hábitos o cualidades de otro tipo, que tengan el carácter de condiciones necesarias para cierto acto. Y ahí descubrimos otro aspecto según el cual podemos distinguir entre una potencia más próxima o más remota al acto. Con esto creo que ya tenemos cubierto básicamente el problema, pero sin embargo todavía nos queda una cuestión fundamental por aclarar. En todos los ejemplos que hemos analizado hasta aquí, nosotros hemos hablado de la potencia en relación con cierta naturaleza y con cierto ente que ya es en acto, por lo menos según su esencia.
Pero además del cambio accidental existe el cambio sustancial en la naturaleza. El cambio sustancial implica que una naturaleza o que una sustancia de cierta naturaleza, para ser más precisos, se genera o se extingue, empieza a existir o cesa de existir. Ahora es claro que ya el ser en potencia es de un orden distinto, por la sencilla razón de que antes de existir cierta sustancia, si tiene cierto ser en potencia es en otra sustancia, pero no en sí misma. Y en la medida en que cesa de existir según su especie, podrá decirse que ese cesar de existir es una potencia suya. ¿Y en qué sentido? Este ya es un problema que nos lleva a la finitud existencial de las sustancias naturales del mundo físico. Uno puede decir que el árbol está en potencia de ser leño muerto, pero es obvio que no está en potencia de ser leño muerto en el mismo sentido en que el árbol está en potencia de crecer. No, obviamente. Porque la potencia de crecer es una potencia natural del árbol. En cambio, la potencia de ser leño muerto es una potencia que incluso podríamos llamar antinatural. Y claro, porque implica la extinción de la naturaleza. Si la naturaleza del árbol es ser viviente, el ser leño muerto es contrario a la naturaleza del árbol. Y es evidentemente algo que no se puede llamar una potencia natural en el mismo sentido que la potencia nutritiva o la potencia de crecimiento o la potencia reproductiva del árbol. No, obviamente que no. El estar la sustancia corpórea finita en capacidad de extinguirse, tampoco puede negarse que sea un ser en potencia, de algún tipo, claro. Pero es una potencia ¿de quién? Si nosotros decimos que de la naturaleza, le estaríamos atribuyendo a la naturaleza la capacidad de hacerse otra naturaleza. Lo cual no parece tener demasiado sentido. Es decir, no parece que el árbol esté en capacidad de hacerse otra cosa que árbol. Lo que tiene el árbol es el estado permanente de poder dejar de ser árbol. Eso sí, puede dejar de ser árbol en la medida en que puede extinguirse. Toda sustancia real de la naturaleza física puede dejar de ser lo que es, o sea, puede dejar de ser. Entonces está en potencia de ser otra cosa. Sí, pero está en esa potencia, más que una potencia del árbol, sería una potencia de la naturaleza como un todo. Es una potencia natural y habría que distinguir. En relación con el árbol mismo y con la esencia del árbol, no. En relación con la naturaleza como un todo, sí. Claro que sí, porque solemos decir que es un proceso natural.
eso, ¿no? Que el árbol finalmente se extinga. Pero decir que es un proceso natural es decir que forma parte de la naturaleza. No, en cambio, decir que sea conforme a la naturaleza del árbol. Podríamos decir también que el árbol está en potencia pasiva de eso. La capacidad que tienen los entes físicos de cesar de existir se parece mucho más a una potencia pasiva que a una potencia activa. Es algo que les pasa más bien que algo que operan. Es decir, la extinción de un ente físico cualquiera no es una operación del ente. Es más bien algo que le pasa al ente. Sea en el mundo inorgánico, sea en el mundo viviente. Si un elemento simple entra a formar parte de una sustancia compuesta y pierde su independencia sustancial, más bien que algo que hace, es algo que le acontece. Se trata de que se ve envuelto en un proceso natural que lo trasciende, de lo cual resulta que se transforma en parte integrante de otra sustancia, ¿no? Suprimiendo de esto toda clase de animismo, de proyección de vitalidad alguna en el ente inerte, Pero lo que le acontece es que por un proceso se integra en una sustancia compuesta, ¿no? Por un proceso químico entra a formar parte de otra sustancia. Y si esa sustancia se descompusiese, o lo mismo sería. Es ni la composición de nuevas sustancias, ni la descomposición de sustancias compuestas previamente existentes puede considerarse como una operación de la misma sustancia que cesa de existir. Esto es lo que quiero decir. Es más bien algo que le acontece a los elementos, el componerse con otros, y es algo que le acontece a una sustancia compuesta, el ser descompuesta. En el caso de los entes vivientes, esto también es claro. No es una operación del ente viviente el generarse, no. Ni es una operación del ente viviente extinguirse, tampoco. Más bien es la cesación de todas sus operaciones, por lo cual no puede ser en modo alguno una operación suya. El problema para entender acá qué clase de ser en potencia es este, es que tenemos que salir de la potencia como algo propio de la naturaleza específica de la sustancia y entender ya la naturaleza en su totalidad como una realidad compleja en la cual unas sustancias están naturalmente ligadas a otras. Porque en el cambio sustancial lo que acontece siempre es esto, que unas sustancias dan origen a otras sustancias. ¿Y qué clase de ser en potencia es este? Acá la distinción fundamental que tenemos que hacer es precisamente el ser en potencia en relación con el cambio accidental y con el cambio sustancial. Todas las formas de ser en potencia que hemos analizado hasta aquí tienen que ver fundamentalmente con el cambio accidental. Hemos también hecho alusión a algunos ejemplos en los cuales aparece una nueva sustancia, en el caso de los seres vivientes, por ejemplo, pero por un fenómeno de generación de una sustancia a partir de otras. Y en la generación de una sustancia viviente a partir de otras de la misma especie, se cumple un fin de la propia naturaleza viviente.
Pero el problema presenta otro cariz cuando se habla, como en el ejemplo que dimos al comienzo de esta última cuestión, de un árbol que se hace leño muerto. Si nosotros hablamos de un individuo vegetativo que surge a partir de otro según su especie, estamos hablando de algo que brota de una potencia natural del individuo vegetativo, que es la potencia generativa o reproductiva. En cambio, cuando hablamos de la muerte del árbol, no hablamos de ninguna potencia natural. Hablamos, insisto, de una potencia que es potencia de llegar a no ser lo que se era, sustancialmente, o sea, de dejar de ser. Sin embargo, esto más bien que potencia pareciera impotencia. Y claro, porque si uno habla desde el punto de vista de la naturaleza lo que procura es subsistir. Todas las operaciones del ente natural tienden a su subsistencia, a su persistencia en el ser. En cambio, si hablamos de el dejar de ser del ente natural, estamos hablando de algo que es fruto de una limitación, de una impotencia esencial del ente natural. Solemos decir que el cambio sustancial tiene su raíz en la composición ilemórfica del ente corpóreo, en el hecho de que es un ente compuesto que depende para subsistir de la materia y que existe en cuanto hay composición de cierta forma sustancial con la materialidad. Ahora, el problema está en entender que esa composición es una composición según la naturaleza de tal tipo que puede dejar de existir. Es decir, es una composición inestable de alguna manera. Es una composición que puede dejar de estar como composición y por lo tanto originar la cesación natural de tal ente según su especie. Esto significa que en la naturaleza unos entes se transforman en otros de otra naturaleza. Ahora bien, siendo eso así, el ser en potencia respecto del cambio sustancial no es otra cosa que un nombre para la finitud existencial del ente físico. Y cuando decimos que está en potencia el árbol de hacerse leño muerto, no estamos diciendo otra cosa sino que el árbol tiene una existencia finita como árbol, de modo que en algún momento deja de existir. Pero lo que observamos en la naturaleza, y de ahí que tendamos a hablar según este modo analógico de que está en potencia de, lo que vemos en la naturaleza es que no cesa de existir por aniquilación, sino que al cesar de existir como árbol, vienen a existir otras cosas a partir del árbol. Y eso es lo que observamos en cualquier proceso de transformación natural. Todo cambio natural procede de ciertas sustancias y da origen a otra, o de una a otras, según el tipo de cambio que sea. De manera tal que hay como una capacidad de llegar a ser otra cosa. Y es esa analogía, una capacidad de llegar a ser otra cosa, lo que nos permite acá hablar de potencia. Pero una potencia en relación con el cambio sustancial es una potencia distinta y de otro orden a la potencia en relación con los cambios accidentales que afectan a una cierta naturaleza sustancial, ya sea individual, ya sea específica. Digo individual o específica para incluir ahí la generación dentro de la misma especie, que es un cambio natural, aunque sea sustancial.
Por eso fíjense, el cambio sustancial por sí solo no se puede, tampoco desde el punto de vista del ser en acto y ser en potencia, estudiar unilateralmente, ¿no? Porque una cosa es la generación de una sustancia y otra cosa es la extinción de la sustancia. En el origen de un nuevo ente sustancial puede haber procesos en los cuales uno advierte cómo la naturaleza se vale de realidades más simples para generar una más compleja, por ejemplo, ¿no? En el caso del mundo inerte tenemos montones de ejemplos de este tipo, ¿no? La naturaleza, a partir de realidades más simples, hace surgir realidades más complejas. Pero fíjense que acá tenemos necesidad de decir, como sujeto del cambio, la naturaleza. Porque si pasa a existir una sustancia compuesta a partir de ciertos elementos simples, no podemos decir que los agentes sin más del cambio sean los elementos simples. Pueden ser los que nos expliquen, a partir de su naturaleza, el proceso de composición. Es verdad, ¿no? Pero el sujeto del cambio no es ni un elemento ni el otro elemento, porque pasa a existir una nueva sustancia que no es ni lo uno ni lo otro. De manera que tenemos una realidad compleja que ha surgido a partir de realidades simples. Decimos, bueno, la naturaleza ha dado origen a esto. En el extinguirse de las sustancias no tenemos más remedio que hablar en el mismo sentido. Es la naturaleza la que ha dado origen a esto. Es decir, el conjunto de la realidad natural, a partir de la cesación en la existencia de cierto ente de cierta naturaleza, da origen a esto y a esto otro. El árbol muere y la naturaleza da origen al leño, a las hojas descompuestas que se integran en el suelo, que dan origen a esto y a aquello otro, y así sucesivamente. Es decir, es un proceso de la naturaleza. Por eso en realidad el sujeto de ese ser en potencia al que aludimos en el cambio sustancial es más bien la naturaleza como un todo que esta o aquella especie o que el individuo viviente de tal especie. Ese está en potencia de, adviértase, y decimos bien así en castellano, de llegar a ser esto otro, ¿no? Pero no es que tenga la potencia de, y no decimos que tiene la potencia de, porque estamos advirtiendo que se da de un ser en potencia de otra índole completamente distinta. Cuando decimos que tiene la potencia de, estamos hablando de una potencia que es según el orden de su naturaleza. En cambio, cuando digo está en potencia de, puede serlo o no. Y en el caso del cambio sustancial que lo extingue, es claro que no. Y sin embargo, insisto, solemos decir que es un proceso natural, pero natural no en el sentido de que sea conforme a la naturaleza propia de la especie, sino natural en cuanto que está en la totalidad del proceso de la naturaleza. Y que es de esa naturaleza el extinguirse. Le corresponde extinguirse naturalmente, diríamos así. ¿Y qué quiere decir esto? Y en el proceso total de su ser natural, o en el proceso total de la naturaleza como un todo. Porque su naturaleza es tal que no conlleva la capacidad de una existencia perpetua. No, señor. Es una naturaleza con una existencia finita. En este sentido, si nosotros partimos de la finitud, que es inseparable de la esencia misma de la cosa, ahí sí podríamos decir que hasta cierto punto esa potencia es de la naturaleza. No es natural, pero sí es de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es esencialmente finita y es esencialmente compuesta. Entonces, ¿es una potencia de la naturaleza descomponerse? Sí, porque al ser esencialmente finita y compuesta es algo que posee como potencia, no diríamos natural, sino de la naturaleza, el descomponerse. Acá lo que tenemos que distinguir es la potencia de la naturaleza
de la potencia natural propiamente dicha, ¿no? La potencia de la naturaleza alude a todo lo que está en potencia en una naturaleza cualquiera según el orden total de la naturaleza y según su índole propia como naturaleza finita. Mientras que potencia natural es aquello que es potencia, decíamos, de una naturaleza según su determinación específica y que brota de su determinación específica como la raíz del dinamismo de todas sus operaciones. Con estas distinciones tenemos ya un panorama mucho más completo para pensar el concepto de ser en potencia y para aplicarlo a la realidad natural de una manera que, siendo analógica, es mucho más exacta y mucho más profunda que si nosotros formamos un concepto de apariencia unívoca del ser en potencia.